Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2025 de este 42º Seminario Internacional que tiene como título el capítulo donde es coautor tanto el licenciado Jesús Alan Reyes Bernal y el doctor José Luis Bautista López, Archivo Sonoro de San Juan del Río, una mirada al paisaje sonoro y los elementos tecnológicos implicados en el registro aural. Ustedes pueden ver ahí la portada del libro que tiene como título Tecnología, Educación y Comunicación Visual, que con anterioridad los 4 coordinadores del libro tuvieron en bien presentar acá en el instituto. El día de hoy, de forma muy especial, desde el hermano país de México, nos está acompañando el licenciado Jesús Alan Reyes Bernal. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, es un altísimo honor y es un privilegio académico e intelectual contar con tu participación. Por favor, nos pudieras regalar tu semblanza, licenciado Jesús Alan Reyes Bernal. Claro que sí, con mucho gusto. Antes que nada, pues sí, me presento. Yo soy el licenciado Jesús Alan Reyes Bernal. Soy egresado de la licenciatura en música de la Universidad Autónoma de Querétaro, aquí en el hermano país de México. Me he desempeñado como pianista, solista, acompañante, músico de cámara. Soy compositor también, cuyo trabajo ha sido partícipe de festivales, como el primer Festival Interfacultades de la Universidad Autónoma de Querétaro en 2020, del quinto Foro de Prácticas Clínicas, Escenarios de Diálogo e Intervención de la Clínica Psicoanalítica en 2021. He sido miembro también del grupo representativo de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, llamado Zafiro, de 2023 a 2024. Fui responsable del proyecto ganador de la convocatoria del Fondo de Proyectos Especiales de Rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro, Archivo Sonoro de San Juan del Río, en su edición 2023. Y también he sido ponente en congresos como el primer simposio internacional de estudiantes investigadores en artes y humanidades y el segundo Congreso Internacional Arte, Educación y Cultura, así como el 14º Congreso Internacional de Artes y Humanidades llevados a cabo en 2024. Actualmente me desempeño como docente del taller de piano clásico del Centro Cultural Ciudad Vive Oriente de la ciudad de San Juan del Río, Querétaro, México. Muchas gracias. Por favor, licenciado Jesús Alan Reyes Bernal, puede dar inicio a su presentación. Muchas gracias. Antes que nada, le agradezco mucho al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital por la invitación, así como agradezco también por adelantado a mi coautor de este capítulo del libro, al doctor José Luis Bautista López, quien su colaboración ha sido enormemente muy bien apreciada dentro de este capítulo. Y bien, este capítulo forma parte, sí, como ya se había mencionado, del libro de Tecnología, Educación y Comunicación Visual, precisamente emanado del 14º Congreso Internacional de Artes y Humanidades de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, en México. Y bien, si me permite la presentación, listo. Con lo que comenzamos en en este capítulo es haciendo una breve descripción y un breve repaso de lo que es el paisaje sonoro. Y hablamos acerca de cómo las civilizaciones antiguas, desde tiempos incluso prehistóricos, conocían lo importante que es el sonido. A final de cuentas,
Y una de las cuestiones más importantes es esa apertura que permitió desde los primeros homínidos el poder erguirse, poder caminar erguidos y poder tener una mayor noción de su entorno, sí visual, pero también a través del oído, permitió que este elemento fuera también lo que permitiera que nuestra especie pudiera sobrevivir a final de cuentas. Estamos hablando de un aspecto muy importante, además de que se ha hablado muchas veces de que incluso es el último sentido. El sentido de la escucha, el sentido del oído, el último sentido en apagarse en cuanto pues llega lo inevitable, que es el fallecimiento. Entonces, desde ahí y también desde la antigüedad estamos conscientes de que el sonido es extremadamente importante. Y bien, una de las cuestiones más importantes también es precisamente que el sonido permitió la creación también de nuestra propia civilización a final de cuentas, ya que a través de rituales religiosos y de música, sobre todo en aquellos tiempos prehistóricos que era realizada precisamente con instrumentos de percusión primitivos, pues se pudieron crear esas condiciones para que surgiera esa cohesión entre las diversas sociedades primitivas. Y es entonces, conforme el sonido va evolucionando y el ser humano también comienza a moldear el entorno y ser partícipe activo también del entorno sonoro. Y es aquí, conforme también y a lo largo del tiempo, y sobre todo a lo largo del siglo XX, surge la ocupación y la preocupación también de querer rescatar también esta información sonora que va surgiendo entre las diversas sociedades. Y es aquí cuando surgen los archivos sonoros. Y como dice esta cita, un archivo sonoro es siempre un indicio de algo, de alguien, de un momento o de un lugar. Y todas las acciones diarias inscritas en la rutina, los contactos con las cosas y los encuentros con las personas producen un sonido. Todos los lugares reales o imaginarios que habitamos, los escenarios que recorremos y los momentos que experimentamos poseen una sonoridad particular. Que las personas, los grupos, los lugares y las cosas tengan una sonoridad propia y que mediante la escucha podamos reconocerla son los mecanismos que permiten que opere la identidad sonora, concepto que sirve para referir a un sonido distintivo, gracias al cual los individuos y los grupos se reconocen entre sí y se diferencian de los demás. Esto es una cita muy importante. Nos está hablando de que las interacciones sociales, a final de cuentas, trascienden más allá a lo visible. A final de cuentas, somos seres que hablamos, que nos comunicamos y a final de cuentas, esto va cargado, a final de cuentas, de un contenido cultural que muchas veces pasamos por alto precisamente porque estamos acostumbrados al sonido del tráfico, de la ciudad, al sonido de los elementos como el aire, la lluvia. Estamos acostumbrados a este tipo de sonoridades, pero ¿qué pasa si nos detenemos a escuchar? Pero escuchar activamente es cuando comenzamos a encontrar esa riqueza y esa identidad sonora propia de los lugares en en los que nos desenvolvemos comúnmente. Y en eso es en lo que se fue sustentando precisamente esta investigación, en encontrar esos elementos que pudieran ser distintivos de la sociedad, sobre todo de San Juan del Río, que es la ciudad en la que se enfocó esta investigación. Y bien, mm, la iniciativa precisamente de crear un archivo sonoro de la ciudad de San Juan del Río, precisamente emana de esta necesidad, emana del preservar
el entorno sonoro y sentar las bases para futuros análisis precisamente sobre el entorno acústico, para diseñar estrategias que mejoraran el paisaje sonoro sanjuanense. Y tuvimos a bien en contar con el apoyo del Fondo de Proyectos Especiales de Rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro, lo que nos permitió llevar a cabo el primer archivo sonoro en la historia de San Juan del Río. Esto verificado en el archivo histórico de la ciudad, en el que previamente no hay registro de que se haya realizado con anterioridad este tipo de trabajos. Y es aquí, entonces, como nosotros, como equipo colaborador, adquirimos y a través de este financiamiento, equipo especializado tecnológico para poder llevar a cabo estos registros. A final de cuentas, lo que ocupamos fue un micrófono ambisónico de condensador Rode Soundfield NTSF1 que es utilizado muy ampliamente por especialistas del paisaje sonoro, así como una grabadora Zoom F6 que en conjunto conforman la base del proceso de grabación. Y realmente es aquí cuando entra la complejidad de crear un archivo sonoro. Y es que procurar que la calidad y fidelidad precisamente de la información que la encontramos de manera análoga en nuestro entorno, transferirla a un entorno digital, es lo que representa un desafío mayúsculo. Y es por eso que, fundado y fundamentado sobre la teoría ambisónica que fue presentada en 1970 por el matemático Michael Gerson, sé que, bueno, esta se considera una extensión de la teoría estereofónica de Alan Blumenauer. Se aprovechan las ideas para capturar y representar campos de sonido tridimensionales a través de archivos de audio. En la teoría estereofónica de Alan Blumenauer, si mal no recuerdo, consiste en la microfonía estéreo, en colocar un micrófono del lado derecho, un micrófono del lado izquierdo. Es precisamente como surge también la microfonía o el sonido estéreo, pero lo lleva aún más lejos Michael Gerson, en el que crea un dispositivo, o bueno, a raíz de su teoría se crean los dispositivos de como el micrófono que podemos ver en pantalla. Debajo de ese recubrimiento, antiviento, se encuentran 4 cápsulas de condensador, o sea, es como 4 micrófonos en uno, que permiten captar las señales de audio de todas direcciones en todo el amplio rango de frecuencias posible. Es de esta manera como pudimos crear el archivo sonoro, un archivo sonoro muy detallado y además muy fidedigno. También este proceso precisamente se divide en 2 fases. En primer lugar, la propia grabación y codificación del campo sonoro. Y en segundo lugar, la reconstrucción precisa del campo sonoro, porque también es una cuestión cómo conseguir que la información análoga de audio que nos rodea pueda convertirse en un elemento digital. Ese es un desafío importante. Y a través precisamente de estos dispositivos y de la grabadora Zoom F6 es como conseguimos precisamente transferir esa información análoga a una información digital. Esta grabadora nos dio la capacidad de poder hacer grabaciones en una profundidad de 32 bits de coma flotante. Esto es precisamente y algo de lo más delicado del proceso de grabación también, porque esto permite sobre todo que se puedan registrar los amplios espectros y cambios repentinos de dinámicas en cuanto a volúmenes que se encuentran en los elementos que tenemos a nuestro alrededor. Por supuesto,
es complicado, o sea, que a final de cuentas, poder representar fielmente, obviamente, algo tan particular como los cambios de volúmenes que se dan entre los diversos participantes de un sonido urbano, pero afortunadamente este tipo de herramientas lo posibilita. Y después pasamos a la fase 2, que es la decodificación de esa información. Si mal no recuerdo, tengo aquí una diapositiva al respecto. Sí. Por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver una pequeña imagen precisamente del programa que ocupamos precisamente para interpretar esta información. Pueden ver la esfera, o sea, una representación de la esfera del micrófono y cómo recibe señales de distintos puntos a final de cuentas. Entonces, esa información a través del software Zoom Ambisonics Player fue decodificada para que pudiera representarse ese entorno tridimensional de una manera incluso, podríamos decir, más que fuera posible que diversos dispositivos pudieran acceder a este contenido. De hecho, volviendo un poquito atrás, para estas grabaciones se llevaron a cabo diagnósticos sonoros de al menos 10 puntos preseleccionados de la cabecera municipal de esta ciudad, de San Juan del Río, en lugares que destacan precisamente por su relevancia histórica y cultural, a fin de identificar algo muy importante denominado marcas sonoras. Para Murray Schafer, que es el creador del concepto de paisaje sonoro o soundscape, las marcas sonoras son lo que genera la identidad. Son sonidos particulares y específicos de lugares en los que se puede concentrar precisamente la identidad del lugar. O sea, por ejemplo, el tañir de las campanas de una iglesia que por supuesto no se pueden replicar en otros lugares, porque estamos hablando de un instrumento que a final de cuentas depende su sonido del lugar en el que está colocado, del clima, la intemperie, de los edificios circundantes. Eso es una marca sonora. Y entonces, posteriormente, tras haber identificado esas fuentes de sonido en cada uno de los lugares, el micrófono ambisónico que ya se les mostró se colocó precisamente en un pedestal en posición vertical en dirección a la fuente de sonido principal para captar mediante la grabadora de audio diversas muestras con una longitud de 15 minutos de duración sin cortes entre ellas, con frecuencia de 96 kilohercios y una profundidad de 32 bits de coma flotante. 96 kilohercios. ¿Por qué? La grabadora nos da la oportunidad incluso de grabar a una frecuencia de 192 kilohercios, pero decidimos grabar a 96 kilohercios todas las muestras de audio porque a los 192 kilohercios, de acuerdo a uno de mis asesores, comenzamos a registrar para los paisajes sonoros subfrecuencias. Empezamos a registrar frecuencias que normalmente escapan del rango audible humano y por lo tanto empiezan a surgir cuestiones de enmascaramiento del audio, o sea, de que a final de cuentas sonidos que se empiezan a superponer a otros y perdemos un poco de claridad al respecto. Entonces, toda esta información, volviendo a la parte del software, fue decodificada precisamente en formatos que fueran fáciles de acceder, que fueran fáciles también de descargar, de analizar y fueran lo más fieles posibles a precisamente la información que se había captado de manera análoga. Esto fue que para buscar la mayor compatibilidad con dispositivos y este amplio rango, a final de cuentas, de programas de edición de audio que existen hoy en día, pues se utilizaron formatos WAP o WAV a 32 bits de profundidad en formato estéreo. ¿Por qué?
porque bien, si bien se podían estos archivos, se podían exportar en formato surrounds, por ejemplo, no todos disponemos de este tipo de equipos, ¿no? Que a final de cuentas permiten una representación tridimensional a un nivel más profundo, ¿no? En cambio, pues el formato estéreo con unos auriculares permiten precisamente que ese campo sonoro pueda permanecer, pueda seguir siendo representado de una manera fidedigna, una manera adecuada, precisamente para que quien consulte un archivo sonoro pueda también tener una experiencia eh, acorde a lo que se trata de precisamente rescatar del archivo sonoro, que es a final de cuentas una cuestión inmersiva, es una cuestión en la que las personas a final de cuentas experimentan de primer plano cómo se escucha un lugar y pueden entonces ser parte incluso de este lugar, ¿no? A final de cuentas al escuchar de esta manera. Y es entonces como este archivo sonoro, que además fue acompañado de un registro, un extenso registro fotográfico para acompañar precisamente a estos archivos de audio de los 10 sitios registrados de la ciudad, fueron precisamente añadidos a, y fueron puestos a recaudo del Laboratorio de Preservación, Socialización e Investigación de Preservación, Socialización e Investigación desde colecciones digitales de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y esto para su resguardo y difusión al público. Es así como este tipo de información, a final de cuentas, está disponible y está pues lista para que cualquier persona pueda consultarla, pueda también conocer un archivo sonoro que se ha realizado con mucho esmero, se ha realizado también con mucho compromiso para que a final de cuentas sea preservada la memoria sonora de la ciudad de San Juan del Río. Y bueno, el archivo sonoro lo que permite es la conservación precisamente de la dimensión sonora de esta región a través de los múltiples actores humanos y no humanos del entorno sonoro que reflejan la cultura y la identidad sonora de esta demarcación. Y el paisaje sonoro, siendo un patrimonio cultural intangible, es una muestra sonora de la identidad de los lugares en los que se realiza y por ello surge la necesidad de que sean preservados. Y además, por supuesto, esto de una manera en la que puedan también ser compartidos y puedan también ser, al final, pues sí, ser ese parteaguas para que se tomen incluso mejores decisiones, incluso en planificación en planificación urbana, ya que el tener estas referencias permite también analizar cuestiones más profundas, como lo es la contaminación acústica, que es algo presente en todas las urbes, a final de cuentas, algo que Murray Schafer, que es el teórico del paisaje sonoro, denominaba como sonidos low-fi, precisamente, pues aquellos que están eh, saturados precisamente de contaminación acústica. Y conocer este tipo de información, pues permite una mejor distribución de la mancha urbana, gestionar zonas de bajo ruido y plantear legislaciones que posibiliten monitoreo y gestiones adecuadas del sonido producidos por nuestras actividades humanas. Y a final de cuentas, ese es uno de los grandes propósitos de los archivos sonoros y es algo que se plasmó precisamente en este artículo. Am, bien, también aquí, precisamente para que se pueda conocer un poco de lo que se estuvo trabajando,
Voy a reproducir un poco precisamente del audio o bueno, fragmentos de audios de el archivo sonoro de San Juan del Río para que puedan tener precisamente conocimiento y también puedan eh, visualizar de una manera un poco más inmersiva lo que es un archivo sonoro. Entonces, permítanme. Muy bien. Eso precisamente fue un pequeño recorrido del archivo sonoro de San Juan del Río, en el que se pudieron escuchar partes muy importantes y representativas de la ciudad, o al menos información sonora dentro de estos lugares. Por ejemplo, tenemos en un principio la ribera del río San Juan, en el que se pudieron apreciar los sonidos de las aves, los sonidos también a lo lejos del tráfico de las grandes avenidas de la ciudad. Se pudo escuchar también la interacción de las personas dentro de uno de los mercados de la ciudad, el mercado Reforma. Se pudo apreciar también el bullicio de la gente alrededor de la plaza más importante de San Juan del Río, que es el Jardín Independencia. Se pudo escuchar a la lejanía también el silbar del tren que transita por el medio de la ciudad, una cuestión muy curiosa, que un tren transite justo por el medio de una ciudad. Y y también pudimos escuchar, de hecho, también la lluvia dentro de uno de los museos más interesantes del país, a final de cuentas, que es un museo que se titula Museo Panteón de la Santa de Veracruz. Es un museo precisamente centrado pues sí, al final de cuentas, en la temática, pues sí, del fallecimiento, ¿no? Y también pudimos escuchar pues sí, también cómo suena también una facultad de artes en una universidad como es la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bien, Mm, algo que debe de quedar también muy, muy evidente, y es algo que menciona aquí esta citación de Murray Schafer, es que el ambiente sonoro no es estático y cambia continuamente y tiene la posibilidad de mejorar de una forma bella o puede hundirse en la más absoluta fealdad. Dice la cita, toda sociedad tiene el ambiente sonoro que se merece. Ha llegado el momento de responder la pregunta de cuál nos merecemos. A esto se refiere que podemos nosotros modificar para bien o para mal lo que es el ambiente sonoro que nos rodea. Y el archivo sonoro lo que nos permite también es salvaguardar la información actual que se ha registrado en este archivo para que conforme la sociedad avance, cambie y también la tecnología avance, por supuesto, podamos contrastar el pasado con el presente de ese entonces y podamos darnos cuenta también del estado de nuestro paisaje sonoro. ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Qué es lo que estamos haciendo para que mejore nuestro paisaje sonoro? Es algo que se podrá consultar al momento de acudir
a este archivo sonoro. Entonces, esto es lo que trató, o bueno, es de lo que se procuró transmitir a través de este artículo, la necesidad de la creación de archivos sonoros para preservar esta información cultural, sí, pero también, pues, histórica, a final de cuentas, porque lo que se preservan son momentos que no se van a volver a repetir. Eso que se escuchó en la grabación, por ejemplo, la muestra que se les puso, nunca se va a volver a escuchar igual. No volverán a existir los mismos actores en ese preciso momento. Son escenas de la cotidianeidad de San Juan del Río que no se volverán a repetir, pero nos dan una impresión y nos dan también una imagen sonora amplia de la sociedad sanjuanense y de lo que es representativo de ese entorno. Entonces, esto es el breve resumen y pues hablar también un poco respecto a este capítulo del libro. Se tituló Archivo Sonoro de San Juan del Río, una mirada al paisaje sonoro y los elementos tecnológicos implicados en el registro aural. Muchas gracias. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo año 2025 de este 42º Seminario Internacional, cuyo título, Archivo Sonoro de San Juan del Río, una mirada al paisaje sonoro y los elementos tecnológicos implicados en el registro oral. La misma que estuvo a cargo del licenciado Jesús Alan Reyes Bernal, para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con su participación. Desde acá de Lima, Perú, le hacemos llegar un abrazo muy fuerte, licenciado Jesús Alan Reyes Bernal. Muchas Muchas gracias. gracias por esta maravillosa presentación.